Oración del corazón. Martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Celebramos hoy a San Elías profeta. El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno le avisó: «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó a quien avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a los discípulos les dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». El Evangelio no comenta cómo reaccionó María ante las palabras de Jesús, porque sabemos que ella guardaba todo en su corazón. Dame esa luz y confianza, Señor, pero para ser una persona de oración, de reflexión, de acoger en el silencio tus inspiraciones, para luego meditar y hacer tu voluntad. María, intercede por mí para que la voluntad de Dios sea todo en mi vida. Es importante en nuestra oración. Debemos aprender a confiar más en la divina providencia, pedirle a Dios la fuerza para salir de nosotros mismos, para renovarle nuestro sí, para repetirle hágase tu voluntad, para adecuar nuestra voluntad a la suya. Es una oración que hacemos a diario, ya que no siempre es fácil confiar en la voluntad de Dios, repetir el sí de Jesús, el sí de María. Los relatos del Evangelio de Getsemaní muestran dolorosamente que los 3 discípulos elegidos por Jesús para estar cerca de él no fueron capaces de velar con fe y con él, de compartir su oración, su adhesión al Padre, y se sintieron abrumados por el sueño. Pide al Señor ser capaz de velar con él en la oración, de seguir la voluntad de Dios cada día, incluso si habla de cruz, de vivir la intimidad cada vez más con el Señor, para traer a esta tierra, un poco del cielo de Dios. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Es una pregunta que aún hoy Cristo lanza a cada uno de los que le siguen por el camino de la donación total en el cristianismo. En aquella oportunidad Cristo no predicaba solo a sus apóstoles, sino a cuantos lo seguían y querían aprender de él. Por tanto, no se trata de una pregunta a algunos exclusivamente consagrados a su egoísmo, sino que está dirigida a todos los bautizados. Es allí cuando de pronto llega la dulce madre y algunos de sus hermanos, que en la usanza de esa cultura significan los parientes y no únicamente los hermanos carnales, así se les decía a los primos hermanos. Ellos quieren hablar con Jesús, se lo comunican. Cualquiera hubiera pensado que el Señor, como buen hijo, hubiera dejado todo para atender a los suyos. Realmente nada impide pensar que debió de atender a su madre con premura y atención. Sin embargo, el texto evangélico no nos señala una gracia que solo correspondía a los suyos, sino que nos reparta la enseñanza que quiere sacar el Señor de eso tan banal como dejar la conversación y hablar con su madre. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, preguntará a los que le escuchaban. Nadie se lo esperaba, ni siquiera nosotros si nos lo preguntara hoy. De hecho, nos lo pregunta. El Evangelio es palabra viva de Cristo. Cuantos hicieren la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Nada más significativo ni más lógico. Si el Señor se hizo hombre para redimirnos, nosotros, los hombres, nos asemejaremos a Él en la medida en que nos guiemos, nos igualemos en lo que nos amó Cristo, como fue en cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta sigue siendo viva y operante en cada uno de los que profesamos el nombre de cristianos. ¿Somos al presente hermanos verdaderamente de Cristo en el cumplimiento exquisito de la voluntad santísima de su Padre Celestial? Señor, quiero ser parte de tu familia.
Quiero que tu voluntad sea la norma de mi vida. Sé que ese es el camino para la santidad. Te suplico por la gracia que me des a conocer el camino para conocer y vivir tu voluntad, porque es muy fácil decir que creo en ti y luego comportarme de otro modo. Es fácil cumplir el deber y olvidarme de que la única motivación de mis obras eres tú. Quiero ser cada vez más auténtico, más íntegro. Quiero creer en ti y demostrarte con mis obras que te amo. Gracias, Señor, porque sé que cuento con tu ayuda. Te doy la bendición. Jesucristo, el Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha dado el consuelo de una gran esperanza, os afiance internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.